iba en el auto, iba escuchando radio ADN en la mañana, y Mauricio Hoffman y Claudia Álamos entrevistan a don Antonio, aquí lo tengo, Errázuriz, que es de la Cámara Chilena de la Construcción. Me dejó helado, pero sí, un escalofrío recorrió mi espalda. Yo hablé con mi editor al tiro, con Javier Cabalín, y le dije: Cabalín, está el señor Antonio Errázuriz, de la Cámara Chilena de Construcción, diciendo lo siguiente: las tasas de interés estaban en torno al 2% antes de la pandemia, antes de los retiros, etcétera, etcétera. Y ahora han ido subiendo. El Banco Central la subió, los bancos, era que no, de inmediato, pum, pum, para arriba, y ya están llegando casi al 5%. ¿Qué significa eso? Decía Antonio Errázuriz. Decía que si una persona compraba una casa de 4.000 UF, 120 millones aproximadamente, pagaba antes 140.000 pesos menos. O sea, hoy día el crédito mensualmente le cuesta 140 lucas más. Yo dije, 30 años. Las matemáticas son súper simples. Tú multiplicas eso por la cantidad de dividendos, 360, 50.400.000 pesos más. Por culpa de la tasa de interés, por culpa de la inflación, por culpa del alza de precios. Y dije, chuta, esto de inmediato deja afuera a muchísima gente, muchísimos chilenos que no les van a dar préstamo, que no van a tener el sueldo para poder acreditar renta suficiente para que les den el préstamo. Los bancos van a empezar a decir: pase, usted ponga la mitad de la plata, yo no le presto el 90, no le presto el 80, le presto el 50. Y eso, lamentablemente, atenta contra lo que se conoce popularmente como el sueño de la casa propia. Marco, ¿coincides con Antonio Errázuriz de la Cámara Chilena de Construcción? ¿Es así de oscuro el panorama o difieres? Bueno, temporalmente, efectivamente, las tasas de interés están aumentando, ¿no? Ese es un dato de la causa. El Banco Central aumentó la tasa de interés, la duplicó de 0,75% anual a 1,5%, y hay proyecciones de que la siga aumentando de aquí a los próximos 6 meses. Hay proyecciones de que pueda llegar por sobre el 3%. Eso está por verse dependiendo de cómo se comporten ciertas variables macroeconómicas. Y las tasas largas, las tasas de interés de mediano y largo plazo, que son las que involucran, por ejemplo, los créditos hipotecarios, también vienen aumentando desde hace harto tiempo. Pero aquí hay dos análisis que hacer. En términos reales, efectivamente, eso encarece los créditos hipotecarios, y eso hace que la cuota del dividendo suba. Habría que ver caso a caso cuál es el monto final de ese cálculo, pero perfectamente podría ser un monto significativo de aumento. Entonces tenemos que poner sobre el contexto lo siguiente. Cuando hay incertidumbre política en un país, en general suceden estas cosas. Las tasas de interés de mediano y largo plazo suben. Eso también modifica el precio de los instrumentos de deuda, los bonos de Estado, los bonos bancarios, los bonos de empresa. Entonces la pregunta es que nunca vamos a poder hacer un cambio en Chile, porque eso va a significar que nos va a salir en contra a nosotras y nosotros mismos, porque se van a encarecer los bienes y servicios. Bueno, estamos en medio de ese proceso. Recordemos nuevamente que la inflación en Chile obedece con fuerza importante, no solo aquello, pero con fuerza importante, a factores internacionales. Por tanto, ¿qué podemos hacer como país para controlar el corte de suministro en Estados Unidos, en China y en otros países? Es poco lo que podemos hacer. Entonces, claramente hay medidas que pueden atenuar esos efectos. Pero la pregunta es la siguiente, ¿no? Cuando las tasas estaban más bajas, ¿eso quiere decir que las personas podían comprar casa a través de crédito hipotecario sin problema? No necesariamente, ¿no? Porque las tasas que están más bajas significa que el costo del dinero es más bajo, que la cuota del dividendo va a ser más bajo, pero si los salarios son bajos, ¿cómo me voy a endeudar? Claro. Entonces la discusión es un poquito más integral, ¿no? Porque claramente cada vez que se mueve algo, viene esta campaña del terror y prácticamente nunca podríamos hacer ningún cambio, nunca podríamos subir el salario mínimo porque va a generar inflación y nunca podríamos hacer nada. Entonces yo separaría el análisis en dos tiempos. Es que al final, en el corto plazo efectivamente están pasando estas cosas, pero la discusión es mucho más larga. Lo que yo veo, Marco, también es que al final los platos rotos los pagamos las personas comunes. La pandemia es el mejor ejemplo. Cuando había que ponerse de verdad con la gente, no se hizo. Y eso fue pólvora seca para que se gatillaran los retiros. Y empezamos con la política de los retiros. Los platos rotos, Edu, los pagan las 80.000 familias que están viviendo en campamentos.
Sí, sin duda. El déficit habitacional de 700 billones de 700.000 viviendas, pero, antes de la pandemia. Pero a lo que yo voy es que eso sin encarecimiento de los créditos. Cuando digo que los chilenos pagan los platos rotos en la pandemia, es porque de sus propios ahorros previsionales tuvieron que financiar la crisis. En vez de que el Estado fuese y se pusiese con quienes tenía que recibir ayuda. Y hoy día tenemos... O sea, el sistema de pensiones es una real basura. Hay que decirlo una vez, todo el mundo lo sabe, no funciona. Pero hay chilenos que han sacado sus ahorros para financiar la crisis, punto uno. En el caso de la economía o de la vivienda, del sueño de la casa propia, pasa un poco lo mismo. El que es rico nunca va a tener problema para comprarse una casa. Pero hay una gran porción de la población que llegaba al crédito hipotecario y lo lograba complementando con su pareja, etcétera, 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 y lo podía hacer. Y hay mucha esa gente que ahora ya no va a poder hacerlo. ¿Y qué hace el sistema? Se encoge de hombro. Porque el tema habitacional no te lo soluciona el Estado. No lo logra hacer. Y hay un factor adicional, que con la ley corta de pensiones, una de las vías de financiamiento es la exención tributaria a la construcción, que reclama harto el señor Errázuriz, pero él tiene varios beneficios y varias prebendas en su gremio. Y apenas supo esta noticia, alertó con un mayor encarecimiento de la vivienda, en circunstancias que esa se supone que es un beneficio que va al usuario final, al dueño, o sea, al comprador de la vivienda, no a la construcción. No tendría por qué subir los costos, si el IVA se devuelve, y se devuelve por la vía de un precio menor al beneficiario. Entonces hay muchos intereses en juego en el ámbito de la construcción también. Sin duda, ¿no? Yo cuando lo escuché quedé, pero de una pieza. O sea, dije, chuta, ¿cuántos chilenos tienen realmente para poner un tercio más sobre la casa? 50 millones, pum. Son muy pocos. Oye, ¿qué han hecho otros países frente a esto? Es sencillamente entender, y volvemos a la constituyente, la vivienda como un derecho. Los municipios tienen un rol distinto. En Alemania, en Austria, son capaces de hacerse de muchas propiedades y entregar arriendo a precios justos. Entonces, hay certezas. Hoy día la sensación de incertidumbre, de no saber dónde vas a estar, de no tener un techo, es gigantesco. Entonces, ¿qué se requiere? Y está recogido dentro de la propuesta de Daniel Jaude, que recibe Gabriel Boric, y entiendo que va a ser parte del programa definitivo, las inmobiliarias populares. En terrenos bien ubicados, no al final, no, en terrenos que tengan alta conectividad. Replicando lo que hizo el alcalde Jaude. Porque imagínate una persona con el sueldo mínimo, que pueda para tener un departamento con 3 habitaciones, con mínimos estándares de comodidad, no estamos hablando de una piecita, no, con dignidad, pagar solamente 60, 70 mil pesos al mes. O sea, te permite tener un estándar de vida, te permite ahorrar, te permite enfrentar las crisis. Pero hoy día el Estado, el país le dice, ráscatelas como puedas, ese es tu problema. Pero entender muchas veces, no el sueño de la casa propia como un bien individual, sino que la propiedad colectiva de las propiedades, de los bienes raíces, y buscar medidas más creativas. Yo creo que es un camino que se puede tomar. Pero hoy día somos presas de un mercado bastante monopólico. Estamos hablando de la colusión del gas. En la inmobiliaria pasa algo muy parecido, porque un departamento de 40 metros cuadrados vale 4.000, 4.500 UF en las distintas inmobiliarias. Y los créditos, las tasas son bastante parecidas, y el Banco Estado, que debiese dar precios justos y accesibles, termina siendo un banco más del mercado. Marcos Kremenman, gracias como siempre por estar con nosotros. Que tengas un excelente fin de semana y nos veremos la próxima.